Es una fría mañana de diciembre en Gravesend, Brooklyn, un barrio atrapado entre la decadencia y el duro pulso de la supervivencia. El segundo día del mes de 1954 nació Thomas Pitera, en un mundo que lo moldearía de maneras que ningún niño debería jamás. Su padre, Joseph, era un inmigrante italiano, un vendedor de dulces con dificultades, con las manos en constante movimiento, doblando, envolviendo y repartiendo dulces a los desinteresados transeúntes. Su madre, Catherine, era de ascendencia alemana y polaca, una mujer tranquila con una expresión tan vacía como las calles por las que caminaba. Juntos, intentaron dar sentido a un mundo destrozado, pero su hijo, Thomas, era una historia completamente distinta. Desde el principio, Thomas era el tipo de niño que parecía destinado a la tragedia. Era pequeño, callado y torpe. Los niños mayores del barrio se burlaban de él por su voz aguda y su complexión delgada. Llegaba a casa de la escuela, con los ojos rojos por las lágrimas que nunca dejaba que sus padres vieran, refugiándose en la soledad de su habitación, donde se perdía en pensamientos de escape. Escape del ridículo constante, del peso de una vida que parecía ofrecerle solo humillación. En la escuela era un paria. Los acosadores lo convirtieron en su blanco, burlándose de él por su voz suave y su incapacidad para defenderse. Era el tipo de crueldad que solo los niños pueden infligir, sin malicia, pero con efectos devastadores. Thomas pasaba más tiempo mirando al suelo que a nadie a los ojos. No encontraba consuelo en los libros ni escape en el juego, hasta que un fatídico día se topó con algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. No fueron los partidos de béisbol ni el sueño de jugar en el mismo campo que los Yankees. No, la infancia de Thomas estuvo marcada por algo más oscuro. La desesperación por transformarse, por convertirse en algo más que la figura patética que lloraba sola por las noches. Fue la televisión la que le dio su primera muestra de poder. Un programa llamado El Avispón Verde. Había algo en el protagonista, un misterioso justiciero enmascarado que lo atraía. Su fuerza, su confianza, su dominio del mundo que lo rodeaba, despertaba algo profundo en el interior de Thomas, algo que nunca pudo expresar con palabras. Quizás era la seducción del control, del poder, del respeto. Fuera lo que fuese, Thomas quedó cautivado, y a partir de ese momento, su mundo giraría en torno a la búsqueda de una sola cosa: la fuerza. Pero no la fuerza que encuentras en un gimnasio ni en el peso de un bate de béisbol. Number. Thomas Pitera quería dominar el arte del combate, ejercer el poder que emanaba no solo de ser fuerte, sino también letal. Esta era su vía de escape, la única forma que conocía de silenciar las voces que lo atormentaban. Su cuerpo y su mente se convirtieron en recipientes para algo más oscuro, una obsesión devoradora que no tenía nada que ver con ser amado ni aceptado. Esto era sobrevivir. Al final de su adolescencia, había encontrado su disciplina, el karate, una forma de defenderse sin tener que decir una palabra. En cuanto puso las manos sobre el tatami, todo cambió. El aislamiento, el acoso, la sensación de debilidad, todo empezó a desvanecerse. A medida que entrenaba, su cuerpo se transformó. El músculo reemplazó a la grasa. Su postura se enderezó. El chico que antes caminaba cabizbajo, que se estremecía al oír pasos tras él, era ahora un hombre erguido, que se movía con una gracia y una fuerza que parecían casi antinaturales. En el mundo del karate, encontró no solo una forma de defenderse, sino también de captar la atención del mundo que lo rodeaba. Y pronto, ese mundo lo notaría. Su obsesión por las artes marciales no se limitó a aprender a luchar. No, Thomas Pitera profundizó más. Estudió las estrategias de guerra, leyó libros sobre tácticas militares,
la filosofía de Sun Tzu y las formas en que los grandes generales inspiraban respeto y temor. Pero había algo más siniestro que lo atraía. Veía películas como Entra el dragón con el fervor de un converso religioso, incapaz de apartar la mirada de cada movimiento de Bruce Lee. La elegancia de Lee en la batalla, su poder en la quietud, parecían hablar directamente a lo más profundo de Thomas. Bruce Lee se convirtió en su ídolo, su mentor. Ya no bastaba con defenderse. Thomas quería convertirse en un arma, una fuerza capaz de golpear con precisión, determinación y brutalidad. Así que, cuando surgió la oportunidad de entrenar en Japón con el legendario Hiroshima Masumi, la aprovechó. Era una oportunidad para ir más allá de las calles de Brooklyn, más allá de las limitaciones de su barrio. Durante 27 meses, Thomas vivió y respiró karate en el corazón de Tokio. Se convirtió en más que un simple estudiante. Se convirtió en un discípulo, absorbido por la filosofía marcial, la serena intensidad y la precisión. Su cuerpo y su mente se forjaron en el fuego de las enseñanzas ancestrales y emergió de Japón como un hombre nuevo. Pero este no era el mismo joven que una vez fue blanco de acosadores. No, el Thomas Pitera que regresó a Brooklyn era algo completamente diferente. Ahora era un hombre que inspiraba respeto con una sola mirada, un hombre cuyos puños podían silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Era más fuerte, más rápido y más letal que cualquiera en su vecindario. Los chicos que una vez lo habían atormentado ahora lo veían desde la distancia, evitando su mirada, temerosos de en qué se había convertido. Sin embargo, Brooklyn seguía siendo su hogar, y el hogar tenía una forma de atraerte de vuelta, incluso si querías escapar. No pasó mucho tiempo antes de que el camino de Thomas se cruzara con el oscuro submundo del crimen organizado. La mafia era una bestia acechando en las sombras, lista para consumir a cualquiera con la habilidad, la crueldad y la audacia necesarias para ascender a sus filas. ¿Y Tommy Pitera? Tenía todo eso de sobra. Una noche en un bar, Thomas conoció a su mentor, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror en las calles de Brooklyn. Anthony Indelicato, un hombre hecho y derecho de la infame familia criminal Bonanno, tomaría a Tommy bajo su protección. Le enseñaría los entresijos del oficio, cómo ganar dinero, cómo matar, cómo desaparecer sin dejar rastro. Indelicato no era solo un soldado de la mafia, era una leyenda viviente, un asesino sin remordimientos, un hombre temido tanto por sus compañeros como por sus enemigos. Y así, la transformación de Thomas Pitera continuó. El chico que una vez se escondió en las sombras, ahora se alzaba a la luz de un mundo que veneraba el poder. Había probado la fuerza y ahora ansiaba algo más oscuro. Algo más. La mafia sería su nuevo campo de batalla. Y las calles de Brooklyn pronto temblarían bajo el peso de su nombre. Para Tommy, el mundo siempre se había tratado de sobrevivir. Y en este mundo, sobrevivir no consistía en encajar, sino en dominar. Y él estaba listo. Listo para alzarse, listo para matar, listo para tomar lo que era suyo. La pregunta ya no era si triunfaría, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Hay un dicho: el mundo no te debe nada. Pero en el mundo de Tommy Pitera, eso no era cierto. El mundo le debía todo: respeto, poder, venganza. Y Tommy no iba a esperarlo, iba a tomarlo. El chico que una vez se escondió en las sombras de Brooklyn, ahora estaba bajo el escrutinio de la mafia, listo para grabar su nombre. Thomas Pitera había aprendido una verdad innegable durante sus años en Japón. El poder no se ganaba siendo amable, siguiendo las reglas. No, el poder se conquistaba por la fuerza,
Era sangre y sudor calculado y deliberado. Y ahora, de vuelta en Brooklyn, estaba listo para aplicar lo aprendido. Ya no le importaba encajar, sino dominar. Pero Brooklyn tenía sus propias reglas, su propio juego, y era un juego que Tommy Pitera ahora estaba dispuesto a jugar. La mafia no se basaba en la fuerza, sino en la mente. El verdadero poder no residía en la capacidad de lucha, sino en saber cómo lograr que la gente hiciera exactamente lo que uno quería. Tommy lo sabía, y eso lo hacía aún más peligroso. En el mundo que ahora habitaba, las reglas eran simples. La lealtad lo era todo. Pero la lealtad era una moneda que se podía comprar, y Tommy Pitera tenía la fortuna para pagarla. No tardó mucho en encontrarse cercando a la familia Bonanno, los leones de la mafia neoyorquina. Y Tommy, curtido por años de entrenamiento y experiencia, estaba listo para entrar en su guarida. No fue solo el poder de la familia Bonanno lo que lo atrajo, sino los propios hombres, quienes dominaban las calles con violencia e intimidación. Estos eran hombres que habían construido imperios a base de sangre y miedo. Y Tommy sabía que si quería ascender, tenía que aprender de los mejores. Su primera gran oportunidad llegó cuando conoció a Anthony Bruno Indelicato, un capo de la familia Bonanno. Para la mayoría, Bruno era solo un gángster despiadado. Para Tommy, era mucho más. Un mentor. Bruno vio algo en Tommy. Frialdad, determinación. Tommy no solo quería poder, quería convertirse en una máquina, un instrumento de muerte. Y Bruno, quien había orquestado algunos de los asesinatos más sangrientos de la ciudad, vio su potencial. Tomó a Tommy bajo su protección, enseñándole las costumbres de la mafia, el lenguaje, los rituales, las reglas tácitas. Pero aún más importante, le enseñó el arte de la ejecución. Indelicato era un maestro de la violencia, un verdugo brutal que no tenía reparos en aniquilar a cualquiera que amenazara su poder. Y Bruno estaba deseoso de compartir sus conocimientos, mostrándole a Tommy las formas más eficientes de deshacerse de los enemigos. Pero no se trataba solo de matar, sino de no dejar rastro. Tommy lo absorbió todo, saboreando cada lección como un discípulo que aprende de un dios oscuro. La reputación de Tommy no tardó en crecer. Pero en la mafia, la línea entre la lealtad y la traición es muy fina. Cuando la situación empezó a desmoronarse en la familia Bonanno, cuando las rivalidades y tensiones entre facciones alcanzaron su punto álgido, Tommy se vio en el centro de una tormenta. La lucha interna por el poder en la familia Bonanno llegó a su punto álgido en 1981. 3 capos, Sonny Red Indelicato, Dominic Trinchera y Philip Giacone, habían comenzado a desafiar el liderazgo de Philip Rastelli, el jefe de la familia. La tensión era palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero, como suele ocurrir en estas organizaciones tan unidas, el calor del conflicto interno derivó en un derramamiento de sangre. Tommy no solo fue testigo de estos sucesos, sino participante. Bruno, su mentor, fue uno de los 3 capos silenciados. La noche del 5 de mayo de 1981, la trampa estaba tendida. Rastelli había orquestado una reunión con Bruno y sus hombres, una especie de conversación de paz. Pero no era más que una trampa para eliminar la amenaza a su poder. Al entrar los 3 hombres en el club nocturno de Brooklyn, fueron recibidos con disparos. Todo terminó en segundos. Bruno y sus hombres estaban muertos, sus cuerpos tirados como basura, enterrados en la tierra de un cementerio de Queens. La brutal masacre de su mentor fue un punto de inflexión para Tommy. Había perdido a su mentor, sí, pero en el caos, Tommy vio una oportunidad. Mientras la familia Bonanno se reorganizaba tras el suceso, Tommy aprovechó el momento.
Ya no era solo un soldado, era un ejecutor, un arma para la familia. Ahora estaba dentro, confiado, temido y totalmente leal a la causa Bonanno. La familia se había perdido a 3 de sus hombres más importantes, pero habían ganado algo a cambio. Tommy Pitera, un hombre que se aseguraría de que las calles de Brooklyn conocieran el nombre de la familia Bonanno, alto y claro. Pero la lealtad de Tommy no nacía de una devoción ciega. Entendía la mafia mejor que nadie. La lealtad era solo una herramienta más, y no se daba, se ganaba. Y Tommy lo demostraría con cada maldito trabajo, con cada contrato que cumpliera. Era un hombre sin límites, alguien en quien se podía confiar para hacer lo que fuera necesario para mantener el poder de la familia. Su reputación, ya de por sí temible, se estaba volviendo legendaria. En los años siguientes, el papel de Tommy dentro de la familia Bonanno se expandió. Su trabajo era meticuloso. Los detalles de cada trabajo le importaban. No era solo un jornalero, era un artesano. Sus asesinatos eran limpios, precisos y despiadados. No solo cumplía órdenes, sino que perfeccionaba un arte. Y en el mundo de la mafia, este tipo de precisión era justo lo que se necesitaba. Pero a medida que el poder de Tommy crecía, también lo hacía su oscuridad. No solo realizaba tareas para la familia, sino que construía algo para sí mismo. Y con cada asesinato, con cada nueva alianza, se acercaba al corazón de la familia Bonanno. Confiaban en él, le temían. Y ahora ya no había vuelta atrás. Tommy Pitera ya no era solo un chico de la calle de Brooklyn. Se había convertido en una figura a tener en cuenta, un hombre cuyo nombre pronto sería sinónimo de la muerte misma. No era solo un jugador en el juego de la mafia. Estaba transformando el juego mismo. Su ascenso apenas comenzaba. Y con cada nuevo desafío, cada nueva traición, Tommy demostraría que el camino al poder nunca era recto. Era un camino accidentado, pavimentado con sangre y violencia. Pero para Tommy Pitera, ese camino era solo el comienzo. El mundo de la mafia se basa en la lealtad, esa lealtad que lo exige todo. Lealtad a la familia, al jefe, al código de silencio. Es algo delicado en el filo de la navaja. Pero la lealtad, cuando se pone a prueba, puede romperse como un cristal. Y Tommy Pitera, a pesar de su naturaleza fría y calculadora, estaba a punto de descubrir lo frágil que podía ser este vínculo sagrado. A mediados de los 80, Tommy había ascendido en la familia Bonanno. Ya no era solo un ejecutor, sino un teniente de confianza, un hombre que se había ganado su lugar en la mesa con sangre y brutalidad. Su nombre se susurraba en los rincones más oscuros de Brooklyn, un nombre que estremecía a quienes se atrevían a contradecirlo. Su reputación de precisión en la ejecución, su meticulosidad al cumplir órdenes y su despiadada eficiencia lo habían convertido en un activo valioso en el imperio criminal en constante expansión de la familia Bonanno. Pero no importa cuán alto llegues en la mafia, nunca estás demasiado lejos del peligro. La traición es una compañera constante, y en este mundo nadie es tan leal como parece. Ni siquiera los aliados más cercanos de Tommy, aquellos con quienes había luchado, eran inmunes a la insidiosa influencia del poder. Fue una traición que lo perseguiría. Todo empezó con una alianza inesperada, una que parecía tan natural, tan lógica en aquel momento. Tommy había forjado un vínculo con un hombre llamado Frank Lino, otro capo de la familia Bonanno. Frank era un soldado, un hombre que había luchado arduamente por su puesto, que conocía el mundo de la mafia como la palma de su mano. Era un aliado de confianza, un hombre con el que Tommy podía contar. O eso creía. Frank Lino era un hombre ambicioso, como la mayoría en la mafia.
Pero a diferencia de Tommy, la ambición de Frank no estaba temperada por el mismo pragmatismo frío. Frank quería más. Y cuando se hizo evidente que Philip Rastelli, el jefe de la familia Bonanno, estaba envejeciendo y su control del poder se estaba debilitando, Frank comenzó a tramar una forma de tomar el control. Pero en un mundo como el de la mafia, cada complot es un arma de doble filo. Por muy cuidadoso que se corte, la hoja siempre se vuelve contra uno. No pasó mucho tiempo antes de que Tommy Pitera se encontrara en la encrucijada de una peligrosa lucha de poder que amenazaba no solo su futuro, sino su propia vida. Frank había comenzado a trabajar entre bastidores, forjando alianzas con quienes querían derrocar a Rastelli. Pero había subestimado una cosa: la lealtad de Tommy Pitera a la familia, al código. A Tommy no le interesaba jugar a la política. Para él, el poder no era algo que se entregara como un trofeo, era algo que se tomaba, algo que se tallaba en carne y hueso. Y no iba a permitir que Frank, ni nadie más, le arrebatara lo que tanto había trabajado por conseguir. La tensión entre ellos llegó a su punto álgido cuando Tommy se enteró de que Frank Lino, en su desesperado afán de poder, había traicionado a la misma familia a la que ambos servían. Frank había llegado a un acuerdo con una facción rival dentro de la familia Bonanno, buscando aliarse con un grupo que le asegurara el ascenso a la cima. Pero al hacerlo, había cruzado una línea que nadie en la mafia podía permitirse. Había traicionado a los suyos. La respuesta de Tommy fue rápida. El código de silencio se había roto. La vida de Frank Lino se había perdido en el momento en que creyó poder jugar con ambos bandos. La traición, lo único que Tommy no podía perdonar, se había cometido contra la misma familia que lo había creado. Y Tommy nunca había sido de los que permitían que la traición quedara impune. El plan se puso en marcha. Tommy, con la fría precisión que había definido su carrera, concertó una reunión con Frank, una reunión aparentemente informal en la trastienda de uno de los negocios familiares. Pero esta no era una reunión cualquiera. No había negociación, no había margen para el acuerdo. Frank Lino estaba marcado. En cuanto entró en esa habitación, ya estaba muerto. Tommy estaba listo para impartir justicia a su manera, rápida, brutal y despiadada. Pero al comenzar la reunión, ocurrió algo inesperado. Frank, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó jugar el juego una última vez. Rogó, suplicó y juró sobre todas las cosas que podía cambiar. Pero la mirada de Tommy era tan fría como siempre. No había lugar para la piedad ni para la compasión. La lealtad lo era todo para Tommy, y Frank había roto ese vínculo. El final de la situación fue como un chorro de agua helada en la cara. Era la hora de la verdad. Tommy, el chico que una vez se ocultó en las sombras, el hombre que se alzó a través de la sangre y la violencia, ahora se encontraba al borde de perder todo por lo que había luchado. Su vida y el destino de sus seres queridos dependían de ese instante. En el inframundo no había lugar para la debilidad ni para la vacilación. Y Frank Lino, a pesar de su lealtad a la familia, había demostrado debilidad. El golpe se llevó a cabo sin fanfarrias ni dramatismo. Tommy lo dejó claro. Se trataba de negocios, no de algo personal. Y sin embargo, la traición fue muy dolorosa. Tommy no solo mató a un hombre, sino que mató una parte de su pasado, a un hombre en quien una vez confió, a un hombre al que una vez consideró un aliado. Pero en el mundo de la mafia, los aliados no son más que peldaños, y la lealtad es solo una palabra más en el diccionario de la muerte. La mente de Tommy, agudizada con los años gracias a su entrenamiento y experiencia, no flaqueó.
No hubo remordimientos ni dudas. Era simplemente el precio de hacer negocios. Pero incluso mientras el cuerpo de Frank yacía frío, Tommy supo que esta traición era solo el principio. La mafia era un mundo construido sobre un delicado equilibrio, y una vez que ese equilibrio se rompía, era imposible predecir las consecuencias. Mientras Tommy se alejaba del cuerpo frío y sin vida de su antiguo amigo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su mundo había cambiado para siempre. El juego había cambiado, las apuestas habían subido, y Tommy sabía una cosa con certeza. El camino que le esperaba estaría empedrado de sangre. Y Tommy Pitera estaba listo para caminar. En el mundo que habitaba Tommy Pitera, la muerte no era solo una consecuencia, sino un arte. Y Tommy, con la brutal precisión de un artesano, la había perfeccionado. Para la mayoría la mafia se trataba de poder, dinero y lealtad. Pero para Tommy se trataba de algo más oscuro, algo más íntimo. Se trataba de la ejecución, el momento en que la vida de un hombre pendía del filo de una espada, cuando el último aliento abandonaba su cuerpo y cuando el silencio de la muerte se instalaba como una densa niebla. Tommy siempre había sido diferente a los demás miembros de la familia Bonanno. Su entrenamiento en artes marciales le había inculcado una disciplina que pocos podían igualar. Mientras que otros miembros de la familia habían aprendido a matar por necesidad, Tommy había aprendido a matar con una eficacia fría y clínica. No se limitaba a ejecutar a un hombre. Diseccionaba el acto, lo abordaba como un cirujano con un bisturí. Cada movimiento, cada golpe, estaba calculado. Cuanto más aprendía, más se obsesionaba. Para Tommy, la muerte no era un final caótico, sino una obra de arte precisa y deliberada. ¿Y el lienzo? Los cuerpos de sus víctimas. La reputación de Tommy por su meticulosa ejecución había crecido con los años. No le bastaba con apretar el gatillo o dar un golpe. No. Quería que cada muerte fuera una declaración, una obra que dejara una huella imborrable en quienes la escucharan. Cada muerte era una firma, una marca de su superioridad sobre el caos de las calles. La brutalidad de todo aquello era algo que solo quienes entendían el verdadero poder podían apreciar. Pero no se trataba solo del asesinato. Era la forma en que se deshacía de los cuerpos. La mafia estaba llena de asesinos, pero Tommy era un maestro de lo macabro. No solo mataba, sino que borraba. No dejaba nada atrás. No le bastaba con dispararle a un hombre y marcharse. No. Tommy tenía que asegurarse de que todo rastro de su víctima desapareciera. Cuanto más violenta la muerte, más meticulosa la limpieza. Sus métodos no solo estaban diseñados para mantener a las autoridades alejadas de él, sino para dejar claro un punto. Esto no era solo un asesinato. Era una ejecución irreversible. Uno de sus trabajos más infames involucraba a un hombre llamado Tala Sisk, un narcotraficante con fama de traicionar a la gente equivocada. El instinto de Tommy le decía que Sisk era un problema, un cabo suelto en la red de operaciones de la familia Bonanno. Corrieron rumores de que Sisk trabajaba como informante, proporcionando información a los federales. En el mundo de la mafia, solo había una manera de controlar a un soplón. Para siempre. Tommy invitó a Sisk a su casa con el pretexto de hablar de negocios, para suavizar las tensiones que habían surgido. Pero Tommy no tenía intención de hablar. No habría conversación. Solo habría muerte. Cuando Sisk entró en el apartamento, Tommy hizo su jugada. En un instante, Sisk estaba en el suelo, gorgoteando sobre su propia sangre. Pero Tommy no se detuvo ahí. No, no era un simple golpe. Era una disección. No iba a dejar que el cuerpo de Sisk fuera una señal de su fracaso.
Iba a asegurarse de que el hombre desapareciera por todos los medios. Tommy se tomó su tiempo, desmembrando metódicamente el cuerpo, cortándolo en pedazos con la precisión de un carnicero. Los huesos fueron quebrados, la carne arrancada. Tommy se acercó con serenidad, sus manos moviéndose como guiadas por una fuerza superior. Una vez separadas las partes, Tommy no solo las enterró, sino que las dispuso con meticuloso cuidado. Sabía que cada parte del cuerpo debía estar oculta, cada prueba enterrada lejos de las demás. Sabía cómo evitar ser detectado, cómo asegurarse de que la policía nunca rastreara los restos hasta él. Así que dispersó el cuerpo en varios lugares, envolviendo cuidadosamente cada parte en plástico y guardándolas en maletas viejas. El desmembramiento no era solo una forma de destruir un cuerpo, sino una forma de asegurarse de que Sisk fuera borrado de la existencia. Sin identificación, sin rastro, sin posibilidad de reconocimiento. Su cuerpo, como su traición, sería esparcido por los cuatro vientos. Pero incluso con la meticulosidad del asunto, Tommy sabía que siempre existía la posibilidad de que algo saliera mal. Un testigo, un error, un paso en falso. Así que se aseguró de que no hubiera rastros de su participación, ni huellas dactilares. Todo estaba documentado, cada detalle examinado hasta la perfección. Su casa estaba impecable, sus movimientos calculados al instante. El horror de lo sucedido se ocultaba bajo la serena y metódica ejecución de sus planes. Y no se trataba solo de Sisk. Tommy estaba cada vez más obsesionado con el arte de la ejecución, con perfeccionar su oficio. Cada golpe era una prueba, un reto para ver si podía ser aún más eficiente. Pero no bastaba con ser eficiente. No, Tommy quería ser recordado. Quería que su trabajo se viera como un estandarte del terror, algo que enviara un mensaje no solo a quienes lo traicionaban, sino a cualquiera que pensara que podía hacerle frente. No tardó mucho en que las historias empezaran a difundirse. Los rumores sobre el trabajo de Tommy Pitera se convirtieron en leyendas en el mundo criminal. Nadie quería hacerle enfadar, no solo por su fuerza o habilidad, sino por la forma en que ejecutaba sus golpes. Su reputación de precisión lo convertía en una pesadilla viviente, un fantasma capaz de atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Quienes lo conocían le temían más que a nadie en la familia. Pero a medida que el trabajo de Tommy se hacía más infame, también lo hacían los rumores sobre él. Se estaba convirtiendo en un monstruo, un hombre cuya sola presencia estremecía las calles, y por mucho que intentara mantener la calma, la disciplina, siempre había una parte de él que anhelaba más. Tommy Pitera no era solo un soldado, no era solo una herramienta para la familia, era algo más oscuro, algo más primitivo, y cuanta más sangre derramaba, más crecía su hambre. Su reputación cimentada en asesinatos, brutalidad y meticulosidad lo había convertido en una leyenda. La gente no hablaba de él en voz baja por miedo. Lo llamaban con admiración. Tommy era más que un hombre ahora. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta indomable, un depredador que siempre encontraba a su presa. Y en el mundo de la mafia, esa reputación era a la vez una bendición y una maldición. Con el paso de los años, Tommy continuó perfeccionando su oficio, perfeccionando el oscuro arte de la ejecución. Pero a medida que su notoriedad crecía, también lo hacía la inevitabilidad de su caída. Porque en el mundo de la mafia siempre hay alguien vigilando, siempre alguien esperando su oportunidad para atacar. Y el momento de Tommy llegaría. Pero hasta entonces, la leyenda de Tommy Pitera, el asesino brutal y metódico, no haría más que crecer. Y los cuerpos que dejó atrás servirían de recordatorio a todos los que se cruzaron en su camino.
La muerte no era solo el final, era una firma, una marca de su poder, y nunca, jamás, estaba limpia. El poder en el hampa no se consigue con apretones de manos ni promesas, se consigue con sangre, con la confianza forjada mediante la violencia compartida y la lealtad a un código más oscuro que cualquier ley. Tommy Pitera se había convertido en una sombra en el mundo del crimen organizado. Un hombre que se movía en silencio, cuya presencia se sentía pero nunca se veía. Pero incluso el hombre más invisible necesita aliados, y Tommy sabía que a medida que ascendiera, tendría que tejer un tapiz de alianzas, cada una frágil, pero crucial para su ascenso. La mafia era una orquesta, y Tommy Pitera interpretaba un papel que exigía nada menos que la perfección. No tardó mucho en que Tommy se diera cuenta de que su lugar en la familia Bonanno no solo se había forjado gracias a su brutal eficiencia, sino también a su habilidad para desenvolverse en las complejidades políticas del submundo. Comprendió que la lealtad no era simplemente un juramento, sino una moneda de cambio, y su valor fluctuaba según quién controlaba el libro de cuentas. Había aprendido de los mejores, de hombres como Anthony Bruno Indelicato, quien le había enseñado a infundir miedo en el corazón del enemigo y a ganarse el respeto en un mundo que exigía obediencia. Pero ahora, Tommy tendría que entrar en la arena del poder, la arena donde la traición era a menudo el precio de la supervivencia, y a medida que su control del poder dentro de la familia se afianzaba, también lo hacía la red de alianzas que lo rodeaba. Cada alianza que formaba era a la vez un escudo y una espada. Con cada nueva alianza, Tommy se veía arrastrado a una compleja red de lealtad, manipulación e intereses mutuos. Ya no era solo una herramienta de la familia Bonanno, se estaba convirtiendo en un jugador clave en las altas esferas del crimen organizado. Pero en el mundo del crimen, el poder nunca es estático. Siempre hay quienes esperan la oportunidad de derrocarte. A mediados de los 80, cuando las tensiones comenzaron a aumentar en la familia Bonanno, Tommy se vio envuelto en una batalla por el control. Philip Rastelli, el jefe de la familia Bonanno, había pasado años consolidando el poder, pero las grietas en su reinado comenzaban a aparecer. El otrora intocable líder estaba envejeciendo y su salud se deterioraba. La generación más joven, ávida de poder, vio su oportunidad de atacar. La familia era un hervidero de ambición, resentimiento y sed de control, y Tommy Pitera, ahora firmemente arraigado en las entrañas de la familia, se encontraba en el centro de todo. Pero Tommy no se quedó de brazos cruzados esperando a que las cosas se desarrollaran. No, hacía tiempo que había aprendido que en la mafia esperar podía llevarte a la muerte. Tenías que tomar las riendas, forjar tu propio camino y no confiar completamente en nadie. No se trataba solo de sobrevivir a la tormenta, sino de ser quien controlaba los vientos. Así, Tommy empezó a posicionarse, a formar alianzas con quienes eran tan ambiciosos como él, aquellos que podían ayudarlo a alcanzar el poder que ansiaba. Uno de estos hombres era el enigmático Anthony Spero, consigliere de la familia Bonanno, un hombre que se había ganado su reputación no solo por su lealtad, sino también por su habilidad para orquestar el poder entre bastidores. Spero era un hombre de pensamiento estratégico, alguien que comprendía que el verdadero control no se limitaba a la violencia, sino a la influencia. Tommy lo reconoció de inmediato. Spero no se limitaba a usar la fuerza. Entendía cómo manipular el mundo que lo rodeaba, cómo controlar a las personas como si fueran marionetas. Y Tommy vio en Spero un aliado potencial, alguien que podría ayudarlo a navegar por el panorama cada vez más volátil de la mafia. Spero tomó a Tommy bajo su protección, instruyéndolo en los entresijos del juego.
la política del crimen, el delicado arte de la negociación y el poder de la discreción. Spero era un hombre que comprendía que el silencio a menudo hablaba más fuerte que un disparo, y fue a través de él que Tommy comenzó a ver el panorama general. Pero había una regla que Tommy nunca olvidaría: no confiar completamente en nadie. En un mundo donde la lealtad se podía comprar, la traición siempre acechaba en las sombras. Tommy aprendió esta lección de la manera más brutal posible. Fue en 1981 cuando sus alianzas pusieron a prueba su primera prueba real. La familia Bonanno, enfrascada en sus propias luchas internas, se enfrentaba a un drástico cambio de poder. La facción leal a Rastelli se debilitaba día a día, y la rebelión liderada por hombres como Joseph Massino y otros leales a los capos rebeldes, incluido Bruno, cobraba impulso. La familia estaba al borde de una guerra civil, una guerra por el control, no solo de la familia, sino de todo el imperio mafioso en Nueva York. Y Tommy no era ajeno a la guerra. El punto de inflexión llegó cuando los tres capos, Sonny Red Indelicato, Dominic Trinchera y Philip Giacone, considerados enemigos de Rastelli, fueron atraídos a una reunión, la que sería la última. Era una trampa. Fueron emboscados por los hombres de Rastelli, incluido el propio Tommy, y brutalmente asesinados. Sus cuerpos, despojados de su dignidad, fueron arrojados a una zona remota donde se pudrieron, una advertencia para cualquiera que pensara que podía desafiar la autoridad de Rastelli. Tras la masacre, Tommy se encontraba en la cúspide del caos, con sus lealtades tambaleándose como la arena bajo sus pies. La familia estaba fracturada, y ahora Tommy tenía que decidir su postura. ¿Era leal a la vieja guardia o se aliaría con los rebeldes que ahora tomaban el poder desde dentro? Era un hombre que olía las oportunidades y sabía que en un mundo como este no se esperaba que las cosas sucedieran, sino que se provocaban. La respuesta de Tommy tras los asesinatos fue calculada. Sabía que había llegado su momento de alzarse. La rebelión liderada por Massino y su facción había ganado terreno, y las calles susurraban el nombre de Tommy como un soldado que había demostrado su valía. Pero aún había algo que Tommy no había hecho. No había consolidado completamente su poder. Necesitaba más. Necesitaba demostrar que no era solo un soldado leal, sino un líder. Y así, Tommy recurrió al juego más peligroso de todos, el juego de la traición. No era ningún secreto que en la mafia, la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda. Para llegar a la cima, había que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Y Tommy Pitera, con la mirada puesta en el trono, estaba dispuesto a hacer precisamente eso. No se trataba solo de poder, sino de control. Para controlar a la familia, Tommy tenía que controlar a las facciones, a los hombres que podían impulsarlo o derribarlo. Y así, Tommy comenzó a tejer una red de alianzas y traiciones, manipulando a quienes lo rodeaban con la misma precisión que lo había convertido en un maestro de la ejecución. Jugaba como un tablero de ajedrez, y cada movimiento lo acercaba a su objetivo final, el poder. El poder que lo haría intocable. El poder que aseguraría que Tommy Pitera no fuera solo un nombre susurrado con miedo, sino un nombre que inspirase respeto. Y en las sombras, bajo la superficie de todas las mentiras y engaños, una cosa era segura. Tommy Pitera no solo sobrevivía, se estaba alzando, y nadie podía detenerlo. La familia podría haber estado dividida, pero la visión de Tommy de un nuevo mundo apenas comenzaba. Y en este nuevo mundo, él sería el rey. El poder en la mafia es un arma de doble filo. Puede convertirte en rey en un instante y convertirte en un cadáver al siguiente.
Tommy Pitera había aprendido esta lección a las malas. La misma brutalidad que lo había catapultado a la cima de la familia Bonanno ahora comenzaba a ensombrecer su imperio. En el violento submundo donde Tommy prosperaba, siempre había un precio: la sangre que derramaba, los cuerpos que borraba meticulosamente de la existencia, comenzaban a acumularse, y con cada año que pasaba, el precio de su reinado se hacía más alto. Comenzó sutilmente, como la primera grieta en una presa que nadie nota hasta que se rompe, inundando todo a su paso. Tommy siempre había sabido que la lealtad en la mafia era frágil, que se podía comprar, traicionar y descartar a la gente en un abrir y cerrar de ojos. Pero ni siquiera Tommy, el maestro de la ejecución, había comprendido del todo lo rápido que la lealtad podía convertirse en resentimiento. El número de cadáveres que Tommy había acumulado a lo largo de los años era asombroso y había empezado a llamar la atención. Las calles estaban sembradas de las vidas destrozadas de quienes lo habían traicionado y de quienes no. Nadie estaba a salvo de la mano de Tommy. Se había convertido en un fantasma, una sombra que acechaba en los callejones, esperando cobrar su próxima víctima. Pero con esa presencia fantasmal llegó el miedo, y el miedo engendra errores. A medida que la reputación de Tommy como violento crecía, también lo hacían las sospechas de sus allegados. Los mismos hombres con los que había trabajado, los aliados que había elegido cuidadosamente, empezaron a cuestionar sus métodos, su ambición y sobre todo su lealtad hacia ellos. En un mundo donde la traición era una forma de vida, el creciente poder de Tommy empezó a parecer una amenaza. Se había convertido en algo más que un simple soldado. Se había convertido en una fuerza por sí misma. Un hombre cuya ambición trascendía con creces las limitaciones de la familia Bonanno. Y eso, en el mundo de la mafia, es algo peligroso. No había lugar para quienes superaban a sus amos, ni espacio para quienes buscaban trascender el violento código de las calles. No se trataba solo de poder, sino de control, y la sed de control de Tommy empezaba a calar hondo en cada facción con la que había forjado sus alianzas. Se había convertido en una carga para los mismos hombres que una vez lo consideraron su recurso más leal. No tardaron en surgir rumores sobre la ambición de Tommy, sobre su ascenso al poder a costa de su propia familia. Los mismos hombres que una vez lo veneraron comenzaron a verlo como una amenaza para la vieja guardia, un hombre que algún día podría arrebatárselo todo. Fue entonces cuando la traición empezó a supurar. Un veneno lento que se extendió por las filas como un reguero de pólvora, hasta que nadie pudo confiar en nadie, ni siquiera en Tommy. Sus aliados más cercanos comenzaron a retirarse. Habían visto la clase de hombre que era Tommy, el asesino brutal, calculador e implacable. Habían visto los cuerpos, la sangre, la precisión con la que borraba a la gente del mundo. Y sabían una cosa: Tommy haría lo mismo con ellos, si eso significaba ascender más, tomar más y afirmar su poder. Lo mismo que había hecho a Tommy imparable, era ahora lo que lo hacía prescindible. Los hombres que una vez confiaron en él sabían que la lealtad era una moneda, pero el poder era una adicción, y Tommy era adicto a él. La caída comenzó con una sola traición, una que Tommy jamás previó. No provino de un enemigo, sino de la propia familia. Un aliado antaño leal, alguien que había servido a su lado, había decidido reducir sus pérdidas. La noticia se había extendido por la familia como un cáncer. Tommy ya no era alguien en quien confiar. Se había convertido en un hombre al que se podía descartar, un hombre cuya ambición amenazaba con derrumbar todo lo construido. El momento llegó en una gélida noche de 1990,
cuando Tommy fue emboscado en una zona tranquila de Brooklyn. Había salido a hacer recados, a atender negocios, con la mente aún concentrada en los numerosos proyectos que tenía en marcha. Pero las sombras lo habían estado observando, esperando el momento oportuno para atacar. Esa noche, Tommy se enfrentó a un grupo de hombres de la familia Bonanno. Eran viejos amigos, viejos aliados, pero ahora eran enemigos, y Tommy, por primera vez en años, fue tomado por sorpresa. El ataque fue rápido y preciso. Metieron a Tommy en un coche, con las manos atadas. Sentía el peso de la traición sobre él. Sabía que no se trataba de otro ataque de la mafia. Era un mensaje. Los mismos hombres que una vez confiaron en él, ahora buscaban deshacerse de él, eliminarlo como amenaza. Pero Tommy no era de los que se rinden fácilmente. Luchó con todas sus fuerzas, usando su entrenamiento en artes marciales y su voluntad, para liberarse de las ataduras que lo aprisionaban. Fue un momento de desesperación, una última batalla contra quienes una vez fueron sus hermanos, pero al final no fue suficiente. La captura de Tommy no fue el final, solo el comienzo de su descenso. Lo llevaron a un lugar remoto, frío y vacío, como la traición que lo había traído hasta allí. Sus enemigos, quienes una vez lo habían apoyado, ahora eran quienes lo condenaban. Sabían que Tommy se había vuelto demasiado peligroso para vivir, así que decidieron convertirlo en un ejemplo. Las palizas llegaron primero. Tommy ya había pasado por el infierno, pero esto era diferente. No había honor en ello. No hubo palabras finales ni confesiones en el lecho de muerte. Esto era simplemente violencia cruda y sin filtros. La mafia no tenía margen para errores, y Tommy había cometido los suyos. Lo golpearon hasta que apenas pudo respirar, hasta que el mundo pareció girar en un círculo infinito de dolor. Pero Tommy Pitera no era un hombre que se rindiera fácilmente, y no estaba dispuesto a morir en silencio. Luchó contra la bruma de su propia sangre, negándose a permitir que su familia, lo destrozara sin una última batalla. Pero al final, no fueron los puños lo que lo quebró, sino la comprensión de que lo que había construido, el imperio del miedo y la sangre, se estaba desmoronando. La mafia ya no tenía cabida para hombres como Tommy. Su ambición lo había llevado demasiado lejos, y en el brutal e implacable mundo del crimen organizado, solo había espacio para los más fuertes. Y Tommy, antaño una fuerza imparable, ahora era víctima de su propia brutalidad. Su tiempo había pasado. Para cuando fue capturado y llevado a juicio, su imperio ya había comenzado a desmoronarse. El otrora temido Tommy Pitera, el brutal ejecutor que había grabado su nombre con sangre en las calles de Brooklyn, era ahora un hombre destrozado, cuyo reinado había sido truncado por los mismos hombres que una vez lo siguieron. La caída de Tommy Pitera fue inevitable. A pesar de toda su fuerza y astucia, la violencia que había abrazado siempre tuvo un precio. Había alcanzado la cima de su poder, solo para descubrir que cuanto más alto se sube, más lejos se cae. Y para Tommy, la caída fue rápida, implacable y definitiva. Su imperio de la muerte se había derrumbado, y en su lugar solo quedaba el frío y duro silencio de la traición. Fue un silencio que lo perseguiría por el resto de su vida. El mundo que Tommy Pitera había construido, el imperio de sangre, miedo y crueldad, era ahora un lejano recuerdo. Antaño temido y venerado como una leyenda viviente en el inframundo, se había convertido en un rey caído más, olvidado por las mismas calles que una vez se inclinaron ante su nombre. Su juicio fue rápido, su condena inevitable. Los cargos eran numerosos: asesinato, narcotráfico, crimen organizado.
un legado de violencia que había destruido innumerables vidas y dejado solo cuerpos destrozados y familias destrozadas. Pero para Tommy, el tribunal no era más que un escenario. El juicio no se trataba de justicia. Se trataba de un ajuste de cuentas, el recuento final de la vida que había llevado. Mientras estaba sentado allí, con la mirada fría e impenitente, era evidente que Tommy Pitera hacía tiempo que se había reconciliado con su destino. La pregunta ya no era si escaparía, si podría eludir las consecuencias. Number. La pregunta era si finalmente enfrentaría la verdad de su propia existencia. Durante la sentencia, mientras el juez pronunciaba el inevitable veredicto, la mirada de Tommy no vaciló. Ya había sido sentenciado hacía mucho tiempo. Era solo una formalidad. Su cuerpo estaba encadenado, pero su mente era libre. Libre en el sentido de que ya no necesitaba fingir que había algo en él capaz de redención. La violencia que lo había impulsado, la crueldad fría y metódica con la que había destrozado las vidas de sus víctimas, se había convertido en la esencia misma de su ser. No había vuelta atrás, ni escapatoria del oscuro camino que había elegido. Sin embargo, ahora había algo diferente. Incluso cuando el tribunal anunció su cadena perpetua, la expresión de Tommy permaneció inalterada, como una piedra tallada en la misma roca del submundo de Brooklyn. Había vivido a espada, y ahora moriría a espada. Su mundo se había derrumbado, pero Tommy, a su manera retorcida, había encontrado la paz. Dentro de la prisión, la realidad de su caída se asentó. Su fama, su reputación de asesino brutal e implacable, significaban poco ahora. La sangre que había derramado en las calles no le había dejado más que el eco de su pasado. El zumbido constante de arrepentimientos fugaces, breves destellos de introspección que nunca le permitían afrontar la magnitud de sus pecados. El mundo exterior lo había olvidado, pero dentro de esos fríos barrotes de hierro, Tommy se vio obligado a enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Su vida en prisión no fue la grandiosa y brutal existencia que alguna vez imaginó. No había seguidores que lo adoraran, ni contratos que cumplir. Era solo un recluso más. Su nombre ya no era una leyenda susurrada en el submundo. Los guardias lo trataban con la misma indiferencia que mostraban a cualquier otro preso. Solo un cuerpo más en el sistema. Pero había algo que hacía que Tommy sobresaliera en ese mundo desolador y olvidado. Su mente. Tommy Pitera no era un hombre definido por su destreza física, su habilidad en las artes marciales, ni su inigualable capacidad de ejecución. No, Tommy era un hombre que se había forjado un nombre gracias a su inteligencia, su capacidad de prever las cosas, de leer a la gente, de manipularlas con fría precisión. Y ahora, atrapado en una jaula que él mismo había creado, Tommy se sentía atraído de nuevo por su mayor fuerza. Ya no podía matar, ya no podía comandar ejércitos, pero aún podía pensar, aún podía conspirar, y así las viejas costumbres regresaron. Empezó a forjar contactos, a usar su reputación para ganar favores e influencia. Pero era un poder vacío, uno que no podía perdurar. Su viejo mundo, el del crimen, el poder, el miedo, había desaparecido. Lo que quedaba era la lenta y sofocante monotonía de la vida en prisión, los días interminables que se fundían como el agua sobre una piedra. No tenía aliados ni enemigos, solo una existencia tranquila y prolongada donde el tiempo había perdido todo significado. La vida de Tommy en prisión se convirtió en una serie de rutinas mundanas. Pasaba las horas leyendo libros de artes marciales, filosofía y la oscura psicología del poder. Meditaba sobre el camino que lo había traído hasta allí, repasando las decisiones que había tomado, las traiciones,
las mentiras. Recordaba aquellos primeros días en Brooklyn, cuando no era más que un niño pequeño e insignificante, abatido por el mundo. No había sido nadie, y ahora, en el estéril aislamiento de su celda, volvía a ser nadie. Pero esa comprensión no vino con paz, vino con rabia. La rabia que lo había consumido toda su vida, desde la primera humillación de sus compañeros hasta el momento en que lo perdió todo. No era la rabia de quien buscaba redención, no, era la rabia de quien había aprendido demasiado tarde que el precio de su ambición era más alto de lo que jamás había imaginado. Con el paso de los años, los muros de su celda parecían cerrarse sobre él, presionándolo por todos lados. Intentó mantener la compostura, aferrarse a la disciplina que lo había convertido en lo que era. Pero ya no quedaba nada por lo que luchar. Era un rey sin reino, un soldado sin causa. Su cuerpo había envejecido, se había debilitado. Su mente, tan aguda como siempre, comenzó a cansarse de los interminables ciclos de arrepentimiento y rabia. Y sin embargo, había momentos fugaces, en los que Tommy aún podía saborear el poder que una vez tuvo, en los que los recuerdos de su brutal reinado lo llenaban de una nostalgia retorcida. No era la violencia lo que extrañaba, era el control, la sensación de que el mundo se había doblegado a su voluntad. Eso era lo que Tommy siempre había anhelado. No respeto ni admiración, sino la capacidad de controlar cada aspecto de su realidad. Y en prisión no tenía nada de eso. En su aislamiento, Tommy también se obsesionó con la pregunta que siempre había rondado en su mente. ¿Era posible que un hombre como él cambiara? ¿Podría encontrar la redención? ¿O estaría destinado a seguir siendo un monstruo hasta el fin de sus días? Pero en el fondo, sabía la respuesta. No había redención para hombres como él. Había recorrido demasiado lejos el camino del derramamiento de sangre y la crueldad. Las manchas en su alma eran demasiado profundas para borrarlas. En 2012, Tommy hizo un último y desesperado intento por recuperarse. Presentó una solicitud para que se realizaran pruebas de ADN a algunas de las armas y pruebas utilizadas en sus asesinatos más infames, con la esperanza de encontrar algún tecnicismo que lo liberara de la cárcel. Pero el tribunal denegó rápidamente su solicitud, confirmando lo que siempre había sabido. No había escapatoria del pasado. No había forma de reescribir su historia. Ahora, a sus 70 años, Tommy Pitera permanece tras las rejas, cumpliendo el resto de su cadena perpetua. Su nombre es apenas un susurro en los oscuros rincones de la historia, un recuerdo desvanecido de un hombre que una vez gobernó las calles con mano de hierro. Su legado está manchado de sangre, un legado que jamás será borrado ni olvidado. Pero para Tommy, no hay consuelo en saber que morirá en prisión. No hay paz en saber que su reinado de terror ha terminado. Todo lo que queda es el amargo sabor de una vida desperdiciada, un alma irredimible y un mundo marcado para siempre por su brutal búsqueda de poder.